muy buenas, soy Henry Camilo Zanabria, el representante de la Comparsita Films, y vengo a hablarles un poco del cortometraje Raíces Vivas, la memoria de las gaitas en San José del Peñón. Que primero me gustaría darles una contextualización de San José del Peñón. San José del Peñón es un corregimiento que se ubica en San Juan Apomuceno, en los Montes de María. Es víctima del conflicto armado, y en el momento en el que se pudo volver al espacio, uno de los anteriores habitantes originario de este lugar se le ocurrió la idea para volver a motivar un poco el espacio, para volver a mover el corregimiento, evitar prejuicios de corregimientos de otros lugares, crear una feria del libro itinerante que se llama Tío Mane. Esta persona es profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la licenciatura en Educación Artística. Así que cada vez que se hace la Feria del Libro, que ya va, este es el 16º año que se hace, cada vez que se hace, estudiantes, profesores e incluso artistas se unen todos para ir en colectividad a hacer mediaciones teatrales, audiovisuales, literarias, musicales en el corregimiento. Dentro de la experiencia de la Comparsita Films, siguiendo este tipo de movimientos, nos dimos cuenta que en San José del Peñón habita algo muy característico, que es la música, en donde niños peñoneros, como se hacen llamar ellos, tocan gaitas, tambores y tocan maracas a un nivel absurdamente grande. Ya a este punto tienen una canción grabada, que fue grabada justamente gracias a uno de los estudiantes de la licenciatura en Educación Artística. Pero entonces, para darle más proyectividad, se nos ocurrió crear este cortometraje. El cortometraje se va a construir en 3 momentos. En el primer momento se introducirá toda la contextualización que ya se les dio. Se verá cómo llegan los estudiantes, los profesores en este tipo de feria de libro, y se abordará todo en el grupo peñonero de gaitas de San José del Peñón, que está conformado por Miguel Ángel, por Daniel, Leonel, Marlon e Iván, que son niños absurdamente pequeños. Para dar así una contextualización, Iván es un maraquero y gaitero muy grande, tiene alrededor de 11-12 años. Miguel Ángel es cantante, tiene de 13 a 14 años, al igual que Daniel. Daniel es gaitero y toca tambores. Leonel es un caso particular. Leonel ya cumple 4 años este año, y es un bailarín increíble que recibe a las personas cachacas, como nos dicen ellos, bailando, y es una cosa increíble porque además él hace parte del show peñonero. Y Marlon, él es el que toca la tambora. Bueno, como les dije, el documental empezaría con este recibimiento que tienen los peñoneros a los cachacos, cómo sacan los instrumentos, cómo sacan los libros, cómo empieza ya todo este desarrollo literario y artístico que une a todos. Y entonces ahí se pregunta, ¿usted dónde saca esta maraca? Y ahí se ve como un tipo flashback, como el niño va, le pregunta a su abuelo como, yo quiero hacer una maraca, yo quiero tocar, yo quiero estar con ellos, yo quiero tocar mi propia maraca. Y como el abuelo saca el tutumo, le explica cómo arreglar todo el tutumo, de dónde tiene que sacar el palo que tiene que atravesar, de cuáles son las semillas que tiene que poner específicamente, e incluso le da una narrativa, porque muchos de los abuelos y padres de los niños peñoneros antes arreglaban los tutumos, se hacían maracas para irlos a vender en Cartagena como artesanías, incluso no solamente como maracas, sino también como las cocas. Se haría todo este vistazo dentro del documental, al igual que se explicaría, por ejemplo, de dónde sale la tambora, cómo se arregla toda la piel desde cero,
cómo saber que la piel está bien, cómo la afinan, dónde sacan la madera, cómo se arregla la madera. Igual sería con la gaita, de dónde sacan el pailo de la gaita, cómo se hace esa cera, cuál es el tubito, de dónde sale ese tubito, cómo afinan una gaita. Y todo eso se haría pues, en el transcurso del documental, que durará más o menos de 20 a 25 minutos. Para la parte de inclusiva, pues tendremos nosotros un intérprete que traducirá en lengua de señas colombiana todo el documental. También habrán subtítulos. El sonido tendrá una parte muy importante dentro de todo el cortometraje, porque pues será lo que va a dar a toda la música. De hecho, con ese mismo cortometraje se buscará que se creen nuevas canciones desde parte del grupo Peñonero, que ellos ya tienen varias canciones escritas pero no están grabadas. Se les grabaría las canciones junto a ellos. También pues obviamente se pondrían dentro del documental, obviamente también se pondrían con derechos de autor pues de ellos, y con la alianza que tendremos con el tío Mane. Más o menos visualmente, para darnos una idea, se manejarán una colorimetría muy cálida, teniendo en cuenta que estamos en un corregimiento donde pues, es claramente tierra caliente, que está cerca a la costa. Entonces nos hace sentir mucho entre amarillos, verdes, que pues al final son muy reales, teniendo en cuenta que pues están rodeados de naturaleza, de árboles. El montaje se desarrollará de todo el cortometraje en un ritmo pausado, permitiendo la escucha y la observación de los procesos de aprendizaje de los protagonistas. De acá claramente también resultarán nuevos instrumentos. Y para la grabación nosotros ya tenemos toda la cuestión de preproducción, ya está hablado todo con San José del Peñón, también con la casa el tío Mane, claramente con el profesor Henry Villalba. Ya está organizado, ya la cuestión es empezar. Igual si es necesario pues revisar un poco cómo funcionaría el guión dentro de las fechas que se nos acoplarían para empezar producción, pero pues obviamente los niños peñoneros ya están dispuestos. Todo iría también en conjunto con la feria del libro itinerante, entonces también pues tendríamos que ajustarnos a sus fechas, pero pues todo iría alrededor de ello. Serían unos 8 días completos de rodaje, y en postproducción serían más o menos unas 3 semanas de postproducción, de grabación de audios, de grabación de gaitas, de tambores, de maracas, el cual se quedaría el postproductor grabando en San José del Peñón hasta pues, terminar toda la cuestión de edición y de construcción sonora. Y en un tercer momento se verá como estas gaitas, estos tambores ya creados, hacen parte de San José del Peñón, ya no solamente con la intervención de los cachacos, sino también dentro de su cotidianidad, de por qué tienen una maraca, cómo usan la maraca, qué hacen con ella, qué hacen con los tambores en su vida cotidiana. Eso también se mostraría. Y pues nada, pues en pocas palabras se haría un acompañamiento general de la cultura de San José del Peñón, de cómo han sido intervenidas durante estos 16 años por cachacos universitarios de la Universidad Distrital, profesores de la Universidad Distrital, teatreros, artistas, y cómo esto ha invadido su cultura, cómo ha invadido su manera de vivir, cómo ha invadido esas ferias del libro, que los proyecta hacer. También, pues básicamente el cortometraje no solamente será una muestra exótica de lo que es una cultura de un corregimiento, sino también va a ser una cuestión de muestra de patrimonio y memoria de lo que son San José del Peñón. Y ya, pues nada, ese será el proyecto. Gracias.